La sesión del día de hoy tiene como tema la práctica número 1, que es diodos, características y aplicaciones. El primer circuito que vamos a analizar es el que nos permite observar cómo afecta el funcionamiento del diodo un parámetro físico del mismo, que es el tiempo de recuperación inverso. El tiempo de recuperación inverso no es otra cosa que el tiempo que necesita el diodo para pasar de su estado de conducción a su estado de circuito abierto, lo que es lo mismo pasar de su estado de encendido a su estado de apagado. En el caso del diodo 1N4007, el tiempo de recuperación inverso es máximo de 30 microsegundos, según lo que nos dice el fabricante. Para verificar dicho tiempo, nos hemos ayudado de un circuito rectificador de media onda, en este caso conformado por el diodo D1 y la resistencia R1. En términos generales, ¿qué debería ser este circuito? Pues cuando la señal de entrada está en semiciclo positivo y la corriente quiere circular de VI hacia V sub 0, el diodo debería estar encendido, por lo tanto, pasa la señal. Cuando la señal de entrada está en semiciclo negativo, la corriente debería tratar de circular de V sub 0 hacia V sub I y por lo tanto el diodo debería comportarse como un circuito abierto. Y V sub 0 debería ser igual a 0. Visto de forma gráfica, tenemos lo siguiente. A una frecuencia de 60 Hz en la señal de entrada, donde el periodo dura 16.66 milisegundos, podemos observar que efectivamente en el semiciclo positivo, la señal pasa, en este caso. La única diferencia es que aquí vemos la caída del voltaje de encendido del diodo, por ejemplo, los 0,7 voltios. Pero cuando llegamos al cruce por cero, en este punto que estoy marcando con el cursor, el diodo debería pasar de conducción a su estado de circuito abierto, porque ya vamos hacia el semiciclo negativo. En este instante, donde está marcado con el punto, está sucediendo lo del tiempo de recuperación inversa. El diodo va a tardar como máximo 33 microsegundos en apagarse. Pero como el periodo aquí es 16.66 milisegundos, pues ese tiempo de recuperación inversa es imperceptible. Y podemos observar que efectivamente en el semiperiodo negativo está apagado. Ahora, si analizamos a una frecuencia de 600 kHz, efectivamente el semiperiodo positivo pasa la señal, pero cuando llegamos al cruce por cero y debe apagarse el diodo, aquí notamos de que no se apaga. ¿Pero por qué sucede? A 600 kHz, el periodo de la señal es 1.666 microsegundos. Y como ya habíamos mencionado, el tiempo de recuperación inversa máximo de este diodo es 33 microsegundos. Por lo tanto, cuando llegamos al cruce por cero, por más que estamos en polarización inversa, el diodo va a tardar un tiempo en apagarse. Y eso es lo que se observa desde el cruce por cero. La señal sigue pasando como tal hasta cuando el diodo intenta apagarse, pero aún así no se apaga del todo porque de forma rápida le llega el siguiente semiciclo positivo y vuelve a repetir. Entonces, a esta frecuencia, el tiempo de recuperación inversa es notable porque la señal es bastante rápida. Y en conclusión, a esta frecuencia ya el diodo rectificador ya no está cumpliendo el objetivo del circuito, ya no está rectificando la señal, no está eliminando la parte negativa. Como podemos ver, ya un gran porcentaje de la señal negativa está pasando de todas formas. Entonces ahí viene el concepto de que el diseñador, como tal del circuito, debe dimensionar adecuadamente los elementos en función de los parámetros a los que debe funcionar. Por ejemplo, voltaje, corriente, potencia y frecuencia. Entonces, en ese aspecto, se debe hacer la selección correcta del elemento. Y, por ejemplo, si se quisiera trabajar a 600 kHz, debería ser un diodo de alta velocidad. Muy bien.
El circuito número 2 es un circuito recortador de señales. El circuito recortador de señales está conformado por la resistencia R1, R2, el diodo y una fuente DC. En este caso, si el diodo está apagado, V sub 0 es solamente el divisor entre R2 y R1 del voltaje de entrada. Entonces, analizamos cómo funciona el circuito. En semiperiodo positivo, la corriente quiere circular de VI hacia V sub 0 y por lo tanto el diodo va a estar apagado. Y como dije, V sub 0 va a ser igual al divisor de voltaje. En semiciclos negativos, cuando la corriente quiere circular de V sub 0 hacia V sub I, el diodo va a encenderse y cuando este diodo se encienda se va a formar una fuente de voltaje, el cual va a hacer que V sub 0 se vuelva constante. Por lo tanto, R2 va a estar redundante. Sería una resistencia en paralelo a una fuente de voltaje, se vuelve redundante para el resto del circuito. Pero nosotros debemos determinar a qué voltaje exacto se va a encender este diodo. Entonces lo vamos a analizar de la siguiente manera. Vamos a analizar el voltaje de ánodo a cátodo y este debe ser igual al voltaje de diodo o al voltaje de encendido del diodo que nos diga el fabricante. Escribimos el voltaje de ánodo a cátodo en su forma diferencial, que vendría a ser voltaje de ánodo menos voltaje de cátodo, y eso va a ser igual a 0.7 voltios. Reemplazamos lo que tenga conectado en cada terminal nuestro diodo. En el ánodo tiene conectado a la fuente V2, pero al terminal negativo, entonces menos V2. Mientras que en el cátodo tiene conectado a V sub 0, entonces sería menos V2 menos V sub 0 igual a 0.7. Reemplazando los valores conocidos, como en este caso V2, que es un valor de 2 voltios, llegamos finalmente despejando que V sub 0 es igual a menos 2.7 voltios. Eso quiere decir que este diodo se va a encender cuando V sub 0 alcanza un valor de menos 2.7 voltios. Visto de forma gráfica, sería lo siguiente. En el semiperiodo positivo, V sub 0 básicamente es el divisor de tensión entre R2 y R1, que ya habíamos mencionado. ¿Hasta dónde? Hasta donde V sub 0 alcanza un valor de menos 2.7 voltios. En el momento que V sub 0 alcance el valor de menos 2.7 voltios, V sub 0 ve solo un voltaje fijo, entonces lo vemos constante aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la señal sea mayor que el menos 2.7 voltios en este punto y vuelve a ser, en este caso, la V sub 0 el divisor de tensión porque el diodo se vuelve a apagar. De esa manera podemos, pues efectivamente, tener que en este caso se está recortando la señal en este sentido. Ahora, el circuito 3 es un circuito sujetador de señales, el cual está basado en estructura similar a la anterior. En este caso se ha cambiado la resistencia R1 por un capacitor C1, pero el diodo sigue estando en la misma configuración anterior. Eso quiere decir que este diodo se va a encender cuando V sub 0 alcanza un valor de menos 2.7 voltios. Ahora, como aquí tenemos un circuito de un capacitor, lo que nosotros debemos analizar es su tiempo de carga y descarga, básicamente. Para analizar el tiempo de carga o el tiempo de descarga necesitamos conocer el tau. Entonces, mientras que el diodo esté apagado, el tau de este circuito vendría a ser el capacitor C1 por R2. Es el único camino que tendría para cargarse o para descargarse mientras que el diodo esté apagado. Entonces, nosotros analizamos, el tau va a ser igual a R2 por C1 y el periodo de la señal de entrada va a ser igual a 1 sobre su frecuencia. Para poder decir que estamos sobre un circuito sujetador de señales que está trabajando en óptimas condiciones o que es un buen sujetador de señales, se debe cumplir que sí y solo sí el periodo de la señal de entrada es mucho menor que el tau. Si se cumple esta condición, entonces estamos hablando de que el circuito sujetador está cumpliendo su trabajo y que por lo tanto el voltaje V sub 0 pico pico va a ser igual a la señal de entrada VI pico pico en magnitud, pero desplazada hacia arriba o hacia abajo en voltaje. Entonces, analicemos cómo funciona el circuito en sí. En el primer semiperiodo positivo,
en el instante t igual 0, BI empieza a aumentar y por lo tanto la corriente quiere circular de BI hacia B sub 0. En este caso, B sub 0 va a ser igual a BI menos el voltaje del capacitor. Pero como el voltaje del capacitor inicial es 0, prácticamente B sub 0 va a ser igual a B sub I. Eso va a suceder hasta cuando lleguemos a un voltaje negativo, en el semiperiodo negativo, el primer semiperiodo negativo, se va a encender el diodo cuando B sub 0 alcance el valor de menos 2.7 voltios. En el instante que se encienda este diodo, se vuelve la fuente de voltaje de menos 2.7 voltios y hace que B sub 0 se vuelva constante. Al volverse B sub 0 constante, la resistencia R2 se vuelve redundante. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente el capacitor ya no toma en cuenta la resistencia R2 para su proceso de carga o de descarga. Y por ese momento, mientras que el diodo 1 esté encendido, lo único que va a ver el capacitor es a la fuente de entrada, el voltaje del diodo y el voltaje de la fuente B2. En este sentido, en este lazo, que es lo único que va a ver el capacitor mientras que el diodo esté encendido, no hay resistencias. Entonces se generará una carga instantánea. Esa carga instantánea es lo que tenemos en esta línea. El voltaje del capacitor va a ser igual al menos V y pico más 2.7 voltios, según la convención de signos aquí. Ahora, cuando ya pasemos al siguiente semiperiodo positivo, este vendría a ser el segundo semiperiodo positivo. Ahora nosotros analizamos nuevamente, V sub 0 va a ser igual a VI menos el voltaje del capacitor. Visto en términos de voltaje pico, entonces V sub 0 pico va a ser igual a VI pico menos el voltaje del capacitor. Pero ahora el voltaje del capacitor ya no es 0, como lo fue en el primer semiciclo. El voltaje del capacitor ya tiene un valor acumulado, que es el anterior que analizamos. Reemplazándolo y operando, llegamos que el V sub 0 pico va a ser igual a 2V y pico menos 2.7 voltios. Visto de forma gráfica, esto sería lo siguiente. El primer semiciclo positivo, como podemos observar, prácticamente V sub 0 es igual a V sub I. ¿Hasta dónde? Hasta cuando V sub 0 alcance un valor de menos 2.7 voltios. En el momento que se alcance el valor de menos 2.7 voltios, vemos que se ve una constante. ¿Hasta dónde? Justo hasta el punto de inflexión de la señal de entrada. El punto de inflexión de la señal de entrada vendría a ser donde la señal cambia su sentido de decreciente a creciente. Y justo en ese punto, como podemos ver, proyectándolo sobre la señal V sub 0, justo en ese instante la señal empieza a crecer y se va a sujetar. Entonces, a partir de esto, el V sub 0 pico, que es este punto de aquí que estoy marcando, va a ser igual a 2 veces el V pico, el de la señal verde, menos los 2.7 voltios que analizamos de la fuente DC. Y para comprobar que este es un buen circuito sujetador y que se está cumpliendo la condición de que el periodo de la señal sea mucho menor que el tau del sistema, el V sub 0 pico pico, o sea, de este punto a este punto, debería ser igual al VI pico a pico, de este punto a este punto. Si se mantiene esa relación, que V sub 0 pico pico es igual a VI pico pico, estamos diciendo que estamos trabajando con un buen sujetador de señales y que por lo tanto la frecuencia a la que está trabajando es la adecuada. En términos generales, mientras mayor frecuencia se trabaje en un circuito sujetador, mejor va a ser el efecto de sujeción. Obviamente, siempre y cuando no entremos al punto de la frecuencia en la que ya el diodo ya no pueda responder por efectos del tiempo de recuperación inversa, que lo analizamos en el circuito número 1. El circuito número 4, por otro lado, es un circuito limitador de voltaje. La estructura está basada en una resistencia R1 y dos resistencias R2 y R3 en V sub 0, con un diodo Zener. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mientras que el diodo Zener esté apagado, básicamente V sub 0 es el divisor de tensión entre R2, R3 y R1. La línea que tenemos aquí. V sub 0 va a ser igual a VI por R2 más R3 dividido por R1 más R2 más R3.
Como R3 es una resistencia variable, o en este caso, un potenciómetro, mientras que cambiemos el valor de R3, va a ir variando el valor de V sub 0. Si nosotros vamos incrementando el valor de V sub 0, llegará un punto en el que el diodo se va a encender. Debemos analizar dónde se enciende dicho diodo. Entonces, analizamos el Zener de esta manera. El voltaje de cátodo ánodo, porque Zener va a ser igual al voltaje de Zener que me diga el fabricante, lo escribimos de forma diferencial como voltaje de cátodo menos voltaje de ánodo igual a 5.1. Reemplazamos lo que tiene conectado en cada uno de los terminales. En el cátodo tiene conectado a V sub 0, mientras que en el ánodo tiene conectado a la referencia de 0 voltios. Y despejamos. Entonces, V sub 0 va a ser igual a 5.1 voltios. Por lo tanto, cuando V sub 0 alcance el valor de 5.1 voltios, el Zener se va a encender. A partir de que el Zener se enciende, se va a formar la fuente de voltaje y por lo tanto la resistencia R2 y R3 se van a volver redundantes. V sub 0 se vuelve constante. Y por más que yo siga variando R3, V sub 0 no va a superar el valor de 5.1 voltios que ya está encendido. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo mueva de tal forma el potenciómetro que el voltaje se vuelva menor que el voltaje encendido de nuestro centro. Entonces, ahí se volverá a apagar y V sub 0 volverá a variar en función de la resistencia. Visto de forma gráfica, esto sería lo siguiente. Aquí podemos ver varias líneas que corresponden a diferentes valores de R3. Conforme vamos cambiando los diferentes valores de R3, V sub 0 también va cambiando. Entonces, podemos ver que conforme aumentamos voltaje, llegamos a un voltaje límite. Esta línea más gruesa, en realidad no es una línea gruesa, sino que es la acumulación de varias líneas por el efecto que cuando alcancemos el valor de 5.1 en voltaje, se activa nuestro Zener, se vuelve límite en este caso, y por lo tanto, ningún valor de resistencia adicional de R3, por más que siga aumentando o variando en este caso, el voltaje V sub 0 no va a aumentar. Si yo disminuyo nuevamente la resistencia R3, pues obviamente de nuevo me pongo en alguna de las líneas inferiores, pero no voy a poder pasar esta línea límite. Ahora, si nosotros probamos el mismo circuito, pero sin tener el diodo Zener, o sea, lo desconectamos el diodo Zener, obtenemos esto. Conforme variamos R3, va aumentando V sub 0 y llegamos, por ejemplo, a la línea celeste, que es el punto límite que teníamos anteriormente, el 5.1 voltios. Pero como ahora no está el diodo Zener, si nosotros variamos R3, va a seguir aumentando V sub 0. Como podemos observar, todas estas líneas son los posibles valores que toma V sub 0 con respecto a los diferentes valores de R3. ¿Hasta dónde va a poder aumentar esto? Hasta donde el divisor de tensión lo permita. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que llegamos hasta 10 voltios sin ningún inconveniente. Y con ello demostrando que efectivamente, cuando teníamos al Zener conectado, el Zener era el valor máximo que se alcanzaba, o sea, era el límite que se había establecido. Muy bien, jóvenes. Eso sería prácticamente la explicación conceptual de los circuitos y cómo estaban trabajando. Entonces vamos a pasar a la parte del foro, por lo cual enciendan sus cámaras. Como ya les había explicado en la primera sesión que tuvimos, la intención de este foro es que se aclaren la mayoría de dudas que les quedaron con respecto al video, con respecto a la explicación. Y como tal, típicamente siempre les voy a esperar de forma voluntaria que ustedes me digan preguntas que tienen con respecto a los circuitos. Si no aparece ningún voluntario, pues ya entonces yo empezaré a consultarles uno por uno diferentes cosas para ver que ahí salgan las respectivas preguntas y las dudas que tienen, ¿no? Entonces, algún voluntario, alguien que tenga alguna duda puntual o algo por el estilo con respecto a los circuitos explicados hasta este momento. Yo tengo una duda, profesor. Dígame, joven Noriega. Eh, en la práctica, cuando yo vi los videos y estuve consultando otras fuentes, ¿no? Para poder responder las preguntas, vi que se hace una similitud o una semejanza entre circuito recortador y circuito limitador. Se suelen decir que son
parecidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo quisiera saber por qué en la práctica es como que se hacen más bien, se los trata como que si fueran diferentes o en todo caso se los trata como en 2 experimentos diferentes, ¿no? Ya. Básicamente es la aplicación final que se le da. Y en realidad eso depende también mucho del autor de la publicación, del libro. El circuito recortador o el concepto de recorte y el concepto de limitar por separado no son exactamente lo mismo. El de recortador vendría a ser básicamente eliminar parte de la señal que no me interesa, ¿ok? Mientras que el limitador sería, en término conceptual, simplemente mantener una señal dentro de un rango que yo deseo. Eso sería, a grosso modo y de manera conceptual, la diferencia entre recortador y limitador. Ahora, ya a nivel aplicativo como tal, yo puedo hacer que un recortador cumpla la misma función que un limitador y que un limitador cumpla la misma función que un recortador. La diferencia también radica en la aplicación. Por ejemplo, digamos que tenemos una señal que no me importa su rango de trabajo. Por ejemplo, podríamos decir que a veces la señal está entre 80 y menos 80 voltios, que a veces está entre menos 170 y 170, ¿correcto? Pero a mí solo me interesa eliminar las señales que están por debajo de menos 10 voltios. Entonces ahí viene el concepto de el recortador. ¿Listo? Ahora, yo puedo también trabajar un circuito en el que digo que solo quiero trabajar con señales entre 0 y 5 voltios. Ahí sí la señal está establecida dentro de un rango. Si por alguna razón esta señal se sale de dicho rango, entonces aplica el limitador y le pone como un tope, similar a lo que vimos con el potenciómetro. O sea, el tope ahí era 5.1, pero el rango que tenía ya estaba establecido. En este caso iba de 0 a 5.1, por la forma en la que estaba el circuito. ¿Ok? Mientras que en el recortador yo podría elegir, indiferentemente del rango de la señal de entrada, es recortar de un punto hacia adelante la señal. ¿Ok? Pero ya cuando buscamos aplicaciones y demás, podremos llegar a muchas aplicaciones en las que básicamente el efecto es similar. Y justamente al final de esta parte del foro, les voy a explicar en la pizarra y les voy a poner un ejemplo adicional en el que justamente el efecto final de los dos circuitos es el mismo, pero el concepto se mantiene. O sea, en este caso, el limitador me trata de mantener ya el rango establecido siempre ahí. Si se sale de ese rango, como quien dice, córtalo. Por eso es que en varios autores y en varias publicaciones a la larga los terminan tratando como el mismo tipo de circuito. Pero en sí, el concepto de límite y el concepto de recorte no es el mismo. ¿Ok? Que dentro de la aplicación, dentro del efecto como tal, se asemejen es otra cosa. Y ahí es donde vamos a ver que efectivamente, a la larga, yo puedo hacer que un limitador se comporte como un recortador y que un recortador se comporte como un limitador. ¿Ok? Pero a nivel conceptual, las dos cosas no son lo mismo. Ahí es donde viene cierta discrepancia en que algunos autores lo tratan como dos circuitos separados y otros autores lo tratan es como el mismo concepto. Porque a nivel de diseño, por último, lo puedo tratar como una sola cosa, solamente que la aplicación va a ser que se lo vea ligeramente diferente en este caso. ¿Ok? Eso básicamente, joven Molina. ¿Alguna otra duda? Espero que le haya quedado más claro. Sí, sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra persona que tenga una duda? Ingeniero, una consulta. Con Dígame, respecto a joven lo de Pablo. las preguntas de la prepráctica, decían de que la frecuencia en el circuito del procedimiento 1 se pierde la rectificación de media onda. Entonces, ¿cuándo nosotros vemos que se pierde la rectificación de media onda? ¿Cuando recién empiezan los picos en el ciclo negativo o cuando ya la señal está completamente distorsionada? Cuando ya está completamente distorsionada. O sea, en este caso, a los 6 kilohertz, que ya ustedes empezaban a ver un pico, todavía la gran mayoría de la señal negativa
era suprimida. O sea, podría considerarse que ahí todavía está trabajando el diodo y que por lo tanto está rectificando la señal. Por más de que ya se ve un pico. Pero en cambio, a 60 kHz, a 600 kHz en realidad, ya prácticamente todo el semiciclo está pasando. Ahí ya se perdió por completo la rectificación de media onda. Porque ahí sí pasa, ya prácticamente ves la señal sinusoidal completa. Solo que la negativa está algo distorsionada. Pero de ahí ya no hay nada de rectificación de media onda. En cambio, ¿desde qué punto el tiempo de recuperación inversa es notable? Desde 6 kHz según el ejercicio que estábamos haciendo. ¿Ok? Esa sería la forma de responder las dos preguntas de la prepráctica. ¿Alguna otra Gracias. consulta, joven Cueva? No, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, solo para Sí, yo tengo quedar pregunta. como No sé. claro. Ay, A ver, vamos primero con la señorita Borja y de ahí con la señorita Jacome. ya, solo para quedar claro. En la prepráctica dice que la frecuencia a la que el diodo empieza a conducir en el semiciclo negativo sería a los 6 kHz. Y Exacto, cuando se pierde la señal completamente sería a los 600 kHz. exacto. Ah, ya, gracias. Señorita Jacome. No sé si sea posible que pueda explicar cómo funciona el circuito multiplicador de voltaje, el del que se debía simular al final. Ya. Porque esa parte no me queda un poco tan clara. ¿Sí? No entiendo cómo funciona ese circuito. El circuito multiplicador de voltaje que se les pedía investigar es básicamente una variante de lo que vendría a ser el circuito sujetador. ¿Por qué? Porque se utiliza el mismo principio de acumulación de energía, pero se evita que el capacitor se descargue. Lo mismo que en el circuito sujetador. La condición de que el periodo de la señal debe ser mucho menor que el tau del sistema es para asegurarnos que cuando se carga el capacitor, prácticamente no darle tiempo a descargarse. Porque la señal es tan rápida que cuando medio se quiere descargar, otra vez viene un semiciclo positivo, lo vuelve a cargar, otra vez viene otro semiciclo positivo y lo mantiene cargado. Ese es el principio de funcionamiento del sujetador de voltaje, por ejemplo. Que se cargue en un momento de forma instantánea, que es cuando el diodo se activa, pero de ahí no darle tiempo a descargarse. Lo mismo sucede con el circuito multiplicador de voltaje. Si nosotros solo vemos una etapa de capacitor y diodo, sin resistencia, ¿qué es lo que veríamos? Cuando el diodo está encendido, se carga instantáneamente el capacitor ¿con qué voltaje? Con el voltaje de la fuente BI. ¿Correcto? Pero en el siguiente semiciclo, el diodo se abre y el capacitor no se puede descargar. Entonces el capacitor ya se queda con ese voltaje acumulado. Si nosotros empezamos a agregar etapa tras etapa de capacitor diodo, capacitor diodo, capacitor diodo, ¿qué es lo que va a pasar? El segundo capacitor diodo lo que va a ver es, en el momento que se active su diodo es voltaje de entrada y voltaje del capacitor 1. Entonces ya va a tener acumulado 2 veces el voltaje de entrada. El tercer capacitor que va a haber, voltaje de entrada, voltaje de capacitor 1, voltaje de capacitor 2, básicamente. Ahí ya tenemos 3 veces el voltaje de entrada. Y por esa razón es que si se dieron cuenta a la hora de dibujar el circuito, las etapas de capacitor diodo, el diodo cada vez va contrapuesto para asegurarnos de que en cada etapa el capacitor se puede cargar, pero en la siguiente no se puede descargar. De esa manera nosotros acumulamos energía y finalmente vamos a poder tener varias etapas. Incluso podemos llegar a etapas en las que el voltaje final es varias veces el de entrada. Por ejemplo, obtener 10.000 voltios a partir de solo el 120 RMS que tenemos en el tomacorriente de una casa, por ejemplo. Pero es ese efecto, o sea, es el efecto de acumulación continua entre los capacitores, pero que cada etapa individual no logra descargarse en el semiciclo respectivo por el efecto que el diodo se enciende y el diodo se apaga. Y de esa manera se mantiene, pues es el efecto de multiplicador. La única desventaja de este circuito, pues es que no hay un aumento de potencia ni nada por el estilo. No es un amplificador, es simplemente un multiplicador de voltaje. Y conforme el voltaje aumenta,
En la señal de salida, a su mismo tiempo, la corriente disminuye. Si en una etapa final tenemos 10 veces el voltaje de entrada, en cambio tendremos la corriente dividida 10 veces en la etapa final con respecto a la entrada. Porque como no es amplificador, entonces la potencia de entrada debe ser igual a la potencia de salida. Y en ese aspecto, normalmente, siempre en la salida tenemos menos potencia que la entrada, por efectos de pérdidas de caminos, por efecto de que los elementos no son completamente ideales, cosas por el estilo. Entonces, nunca vamos a tener un voltaje alto con una corriente alta en un circuito multiplicador. Mientras más alto sea el voltaje, más pequeña va a ser la corriente en este tipo de circuitos. Creo que le haya quedado un poco más claro, señorita Jacome, cómo funciona. Sí, ya queda más claro. Gracias, ingeniero. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces, para el resto de jóvenes, vamos a hacer una sola consulta, les voy a hacer en general. Joven Falcones, ¿tiene alguna consulta? Sí, profe. Sí, iba a Dígame. hacer una consulta acerca del sujeto, bueno, del circuito sujetador y el circuito recortador. Desde un punto de vista práctico, ¿se podría tener un caso en que tenga solo circuito sujetador y no circuito recortador o viceversa? O Eh, sea, en ¿O realidad, necesito los dos? las dos aplicaciones son completamente separadas. O sea, el objetivo de cada uno es diferente. Lo Ya. que difiere en este caso en el circuito es de que yo de forma intencional hice que la estructura del circuito sean muy similares. Básicamente la diferencia entre el uno y el otro es que cambié el capacitor C1 por la resistencia R1 y eso automáticamente me convierte el un circuito en el otro. Ahora, no quiere decir que el uno tiene que trabajar con el otro sí o sí. La estructura la puedo modificar y obtengo igual un circuito sujetador independiente o un circuito recortador independiente. No tienen en realidad nada que ver el uno con el otro. En este caso es facilidad de diseño. O sea, ya tenía un circuito base y simplemente lo modifiqué para convertirlo en otro, nada más. Espero que le quede más claro con eso, joven Falcón. No son lo mismo, o sea, no tienen el uno que ver nada con el otro. De ahí la aplicación es independiente. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, joven Falcon? Muy bien, entonces la siguiente es para todos los que quedan. Profesor, tenía una consulta. Dígame, joven Ruiz. Sí, es sobre lo que comentó a mi compañera sobre el amplificador. Cuando dice de Multiplicador. sobre el amplificador de 5 veces, Multiplicador, no es amplificador. sí, a eso iba. Como no tiene suficiente potencia, ese de ahí lo podríamos conectar ya sea en cascada o acoplar con un amplificador para poder corregirlo, o de alguna manera se podría corregir esa falta de potencia que tiene. A ver, dependerá de hasta la magnitud que lo incrementes. Si estamos hablando de 5 veces, por ejemplo, y tenemos un voltio de entrada y se convierte en 5, Ujú. ya hay formas más sencillas de hacerlo y que sí lo puedo ya tener mayor potencia a la salida, que es con otros elementos electrónicos, por ejemplo, el amplificador operacional. Pero si estamos hablando de, por ejemplo, elevarlo 200 veces a un voltaje de 120 voltios RMS, no tiene sentido, en realidad. Entonces, en ese caso ya sería ineficiente. No es que sea ineficiente, depende de la aplicación. O sea, si mi objetivo es generar un voltaje lo suficientemente alto para conseguir un arco eléctrico entre un punto y otro, y lo elevo de 120 a 10.000 voltios, el circuito está haciendo su trabajo, no es ineficiente. Y en realidad no me está consumiendo potencia, así que por lo tanto es muy eficiente. O sea, depende de la aplicación. Si vas a usar, como dicen, por ejemplo, utilizar o juzgar a un pez por su capacidad de trepar un árbol, no tiene sentido en realidad. Lo mismo sucede con este circuito. O sea, depende de la aplicación en la que lo vayas a usar. Por ejemplo, en el caso de las lámparas de neón,
la forma en la que funciona una lámpara de neón es excitando al gas con una diferencia de potencial muy alta, típicamente entre 10.000 y 20.000 voltios, para que el gas empiece a emitir brillo. Ahí, netamente, no hay ningún conector entre el terminal 1 y el terminal 2 de la lámpara de neón. Lo único que necesita es, en este caso, la diferencia de potencial. Por lo tanto, si yo elevo suficientemente el voltaje, no me importa que la corriente sea mínima, porque en realidad no la estoy utilizando, solo estoy viendo la diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces, a eso va. Depende de la aplicación. Y en este caso, para amplificar, por eso justamente digo, no es un circuito amplificador, es un circuito multiplicador de voltaje que, así como me multiplica el voltaje, me divide la corriente. ¿Ok? Y para el efecto de amplificación, donde necesito amplificar un circuito que efectivamente va a tener más potencia, para eso hay otros circuitos. Por ejemplo, con amplificadores transistorizados, con amplificadores operacionales y demás. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, joven Ruiz? No, listo, ya me quedó claro. Joven Mera, ¿usted va a consultar algo? Profesor, quería consultar Profe. acerca del circuito recortador de señales. Tenía la duda en que si influye en la forma en que yo conecto la fuente de corriente continua, en la forma en cómo se recorta la señal. Porque en la forma como está conectada de negativo a positivo con referencia a tierra, va a recortar el semiciclo negativo. Pero yo creería que si se conecta de forma contraria, claro, recortaría en sí el semiciclo positivo. Claro, la posición del diodo y la posición de la fuente de DC influye en dónde sucede el punto de recorte en sí. La posición del diodo y la posición de la fuente de DC influyen en dónde sucede el recorte. Ahora, ese análisis netamente se los voy a dejar para la parte de las preguntas del informe. Pero sí, la conclusión es de que dónde define el corte, ya sea en semiciclo positivo, en semiciclo negativo, depende netamente de la posición del diodo y de la posición de la fuente de C. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, joven Mera? No, profesor. Ingeniero, una pregunta. Dígame, joven ¿Cómo chico. afectaría la frecuencia en un circuito multiplicador de voltaje? En un circuito multiplicador de voltaje, la frecuencia netamente no tendría mayor efecto hasta cuando no empecemos a ahondar donde el tiempo de recuperación inversa no deja que el diodo se apague de forma rápida. Mientras que la frecuencia sea lo suficientemente baja, donde no es notable el tiempo de recuperación inversa, pues simplemente se va a cumplir el objetivo del circuito multiplicador. El efecto, si la frecuencia ya en cambio es muy alta, es que cuando el diodo debería apagarse, no logra apagarse y se descarga el capacitor. Por lo tanto, no va a haber la multiplicación. Eso básicamente. O sea, eso sucedería a frecuencias ya elevadas. ¿Alguna otra consulta, joven chica? No, profe. Muy bien. Entonces, para los 3 jóvenes que faltan, les tengo la siguiente consulta. Quiero que me digan cuál de los circuitos les pareció más interesante, cuál fue la aplicación que más les llamó la atención, y si investigaron o leyeron algo referente a estos circuitos, pues que lo comenten, o si tienen alguna duda puntual, me la digan, ¿ok? Entonces empiezo con el joven Barreno. Bueno, no he investigado por mi cuenta cada circuito. Y pues dudas, con las dudas que han dicho los compañeros, como que ya... Pero no ha respondido las 2 primeras consultas que le hice. ¿Cuál fue el circuito que le pareció más interesante y cuál fue la aplicación que más le llamó la atención? A ver, déjeme revisar los circuitos. Pues los circuitos debió haberlos revisado cuando vio el video y haber estado atento cuando le estuve explicando, joven Barreno, no recién revisándolo en Claro. el momento.
En el video del circuito sujetador joven Barreno, ¿qué sucedía con la señal cuando la frecuencia era muy baja? Esta es participación, joven Barreno. Les sugiero que para la siguiente práctica esté muy atento a ver el video y a la explicación que doy al inicio de la clase. Ya, Joven bien. Sánchez. Buenos días. Buenos días. El circuito que más me llamó la atención a mí fue el multiplicador de voltaje y tenía una duda con respecto De al los circuito que yo circuitos, investigué joven, de del los multiplicador. circuitos de la práctica, lo que explicamos como tal del multiplicador ya hemos hablado bastante gracias a las preguntas de sus compañeros, pero quiero saber más Igual, que todo de los 4 circuitos que vimos como tal en el video y en la explicación de hoy. bueno, entonces diría que el recortador. ¿Listo? ¿Qué fue lo que le llamó atención del circuito? O sea, es la cantidad de aplicaciones, sobre todo en la parte. Ahora, yo investigué y había una en cuanto a la rectificación en medidores, analizadores de redes, Ya. y lo utilizaban. Y me llamó mucho la atención porque, sobre todo en mi carrera, electricidad, la medición es muy importante, en batímetros, etcétera. Listo. ¿Y la duda que tenía, que me iba a mencionar? Ahora, pero sobre el multiplicador, A ver, porque dígame. donde yo lo investigué había conectado en una carga RL, pero no sé si esa carga RL era, o sea, calculable o simplemente conectaba en RL donde ya salía el voltaje, o sea, el voltaje multiplicado. ¿A qué se refiere con calculables? O sea, por ejemplo, RL en circuitos eléctricos es cuando abres, calculas el R de Thevenin. RL es igual a R de Thevenin. Entonces suponía que, o si no era, simplemente era nomenclatura nada más. A ver, con respecto a eso, a lo que se refiere si es calculable. Creo que lo que quiere decir es que, como tal, si se necesita conocer las necesidades de la carga para definir a dónde se va a conectar o cuántas veces se va a multiplicar el circuito. Creo que se refiere a eso. Sí. En primero, la carga se la puede representar como una impedancia, donde esta impedancia podría ser simple o combinada, por ejemplo, en este caso resistiva, capacitiva, resistiva, inductiva. En realidad, la mayoría de cargas suelen ser resistiva, inductiva, ¿ok? En especial las que tienen que ver, por ejemplo, con motores o con devanados, por ejemplo, en este caso. Si yo quisiera armar un sistema de bobina de Tesla con un circuito multiplicador en el que necesito, por ejemplo, elevar el voltaje a 100.000 voltios, lo puedo hacer con un circuito multiplicador de voltaje. Pero en cambio, en esa aplicación de por sí, de nuevo lo que me interesa es la diferencia de potencial final, más no la corriente. Entonces, ahí como tal, lo de dimensionar la carga, como que no tiene sentido en realidad. Pero tampoco es la cuestión de dimensionar la carga. Normalmente a la carga es a la que nosotros tenemos ya fija y dimensionamos el circuito para dicha carga. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo un sistema que requiere de 12 voltios a 2 amperios, yo voy a tener que diseñar el circuito que le pueda entregar esa energía, 12 voltios a 2 amperios, y yo adapto mi diseño a que pueda enviar esa cantidad de energía. Y por lo tanto voy a tener que dimensionar los elementos que puedan soportar dicho voltaje y dicha corriente sin ningún inconveniente para que puedan alimentar esta carga. Entonces, netamente la carga suele ser lo que ya tenemos fijo. O sea, rara vez en un diseño nosotros podemos dimensionar la carga. ¿Ok? Normalmente esta ya viene dada por el problema. O sea, si estuviéramos en un sistema que un motor tiene que mover tal peso, el consumo de voltaje y de corriente ya viene dado por ese problema. Y nosotros debemos dimensionar al circuito y a las etapas de fuerza y de control para que puedan mover esa carga.
¿Ok? Entonces, en ese aspecto, en el circuito multiplicador y en realidad en cualquier circuito, nosotros empezamos a partir del problema. No es que empezamos del circuito y luego le buscamos a qué problema solucionar. Empezamos del problema que queremos solucionar y diseñamos el circuito. Entonces siempre sabemos cuál es la carga. ¿Ok? Incluso, por ejemplo, cuando ustedes van a desarrollar sus proyectos, a la larga, yo ya les doy una problemática y ustedes su diseño lo empiezan en función de esa problemática. No, no contrario, no es que les digo, ah, muy bien, diseñen cualquier circuito y luego les doy un poco de problemas y les digo, ustedes vean a cuál les funciona. No, ¿ok? Espero que eso haya quedado un poco más claro, joven Sánchez, con respecto a la consulta que me hizo. Sí, muchas gracias. Listo. Joven Lara, Dígame, ingeniero. la misma consulta. ¿Cuál fue el circuito de los 4 que se explicaron, el que le pareció el más interesante, la aplicación que le llamó más la atención y qué dudas le quedaron, si es que le quedaron alguna duda, y si investigó algo referente a los circuitos, si lo puede compartir dicha investigación, lo que le pareció lo más interesante también, ¿no? Bueno, la verdad a mí me llamó más la atención primero el recortador de voltaje o el limitador. Ya. O sea, la manera en cómo se planteaba y, o sea, me puse a investigar videos, claro, claramente, ¿no? Y también, aunque no están dentro de los circuitos, el multiplicador de voltaje. Me gustó, o sea, me pareció muy interesante. Vi un video en el que, o sea, que primero explicaba el multiplicador, cómo funcionaba. O sea, se ponía un capacitor en, en paralelo con un diodo, la resistencia de carga, y explicaba que la resistencia de carga debería estar ubicada específicamente donde se sumen los voltajes que yo quería o sea, que se multiplique, pues, obviamente, ¿no? Claro. Así. Y bueno, ¿qué otra pregunta más me hizo? Era eso, o sea, que cuáles eran los circuitos que le habían parecido más interesantes, que ya me mencionó que entre el recortador y el sujetador y las aplicaciones del mismo, y si tenía alguna duda particular de lo que hemos explicado hasta este momento. Bueno, dudas así en sí no mucho, pero las aplicaciones que más llegué a, bueno, que más llego hasta a leer fue que ¿cómo es? Se me fue la palabra. En el recortador, prácticamente una señal AC, o sea, una señal en corriente alterna, la podría llegar a hacer como que ser corriente directa. O sea, bueno, eso tiene algunas aplicaciones también, ¿no? Se podría aplicar, creo que también cuando por ejemplo, aquí en nuestros hogares, cuando la corriente llega por la alta tensión y acá se convierte en directa, podría ser una de las aplicaciones, ¿no? Una de las aplicaciones que se le da a los circuitos recortadores, la más común, es la de supresor de picos, que supongo que lo deben haber escuchado en algún momento, con respecto a los circuitos supresores de picos. Ya justamente eso les voy a dejar un poco más claro con la pizarra que les voy a compartir en este momento, en el que les voy a aclarar lo que considero los puntos que todavía no han salido con respecto a lo que ustedes me han consultado. ¿Ok? Entonces, les voy a pasar a compartir pantalla en este momento. Y primero, para el circuito 1, en el que analizamos el tiempo de recuperación inversa, yo les mencioné que el tiempo de recuperación inversa está afectando todo el tiempo a la señal. No solamente cuando ya estamos a 600 kHz, sino que lo estamos afectando todo el tiempo, ¿no? Incluso en la señal de 60 Hz, que aparentemente todo está trabajando normal y que no hay tiempo de recuperación inversa notable, en realidad está ahí sucediendo. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra señal sinusoidal.
Y como tal, si nosotros estamos hablando de que estamos a una frecuencia de 60 Hz, nosotros tenemos entonces un periodo que dura 16.66 milisegundos. Tomando en cuenta que el tiempo de recuperación inversa de este diodo que estamos analizando es de máximo 30 microsegundos, entonces, ¿qué es lo que sucede? En el semiciclo positivo la señal pues prácticamente sigue la forma de onda de la de entrada y llegamos aquí al cruce por cero. En el cruce por cero va a suceder justamente lo que les indico. Vamos a pasar al diodo de estado de conducción a su estado de circuito abierto. Entonces, en este punto, como tal, nosotros vemos que automáticamente la señal B sub 0 en el semiciclo negativo se vuelve cero. ¿Correcto? Pero si nosotros hiciéramos zoom a esta área, si nosotros le hiciéramos zoom a esta área, tengo el eje, tengo la señal de entrada, nosotros veríamos esto. Viene nuestra señal siguiendo a la fase positiva, llegamos al cruce por cero, pero aquí el diodo que debe apagarse le va a tomar un tiempo y vamos a ver esto. ¿Ok? Esto de aquí es el tiempo de recuperación inversa. Que a 60 Hz la diferencia es que no lo notamos, no lo vemos, pero está sucediendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el periodo es tan grande en comparación que esos 30 microsegundos suceden en un instante. ¿Sí? Pero está sucediendo. Solamente que es tan pequeño el pico que nosotros no lo apreciamos. ¿Ok? Ahora, si ya hablamos de una señal que está, por ejemplo, a 600 kilohertz, lo que sucede es que aquí el periodo, en cambio, es 1.666 microsegundos. Entonces, obviamente, este tiempo de aquí, comparado con el tiempo de acá, es muy notable. Entonces, la señal sigue en el positivo, pero en el cruce por cero, ¿qué es lo que sucede? El diodo intenta apagarse y en realidad va a empezar a apagarse por la polarización negativa, pero durante todo este tiempo sigue conduciendo. ¿Por qué? Porque todavía no ha logrado bloquear el paso de electrones a través de él. Y finalmente trata de apagarse. ¿Ok? Pero prácticamente ya todo el semiciclo negativo pasó. O sea, la rectificación de media onda ahí simplemente se perdió por completo. ¿Estamos claros con ello? Ahora, ¿qué provoca este tiempo de recuperación inversa a nivel y por qué es un parámetro en sí intrínseco de la fabricación del mismo elemento? O sea, de que es un parámetro del elemento. Es lo siguiente. Básicamente, un diodo está constituido por dos materiales. Un material tipo N y un material tipo P. El uno está cargado positivamente y el otro está cargado negativamente. Entonces tenemos esto. ¿Ok? Y como son dos materiales con cargas diferentes, cuando los unimos, se va a formar dipolos magnéticos, justamente en la unión del material. Esa unión del material es lo que se conoce como la juntura del diodo. Y esa juntura es lo que provoca el voltaje de encendido del diodo. O sea, el voltaje mínimo que se necesita para eliminar esos dipolos magnéticos y permitir el paso de electrones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando lo polarizo de forma directa? Si yo vengo y polarizo
a mi diodo de forma directa, o sea que en este sentido, lo que sucede es que las cargas positivo con negativo se atraen, negativo con positivo se atraen y por lo tanto se va a ver de esta manera. Y en la juntura, las cargas que estaban anteriormente hecho un dipolo ahí, pues se van a liberar, se van a ir hacia los extremos contrarios y eso va a permitir que la corriente pueda fluir. Eso es en polarización directa. Ahora, en polarización directa, o sea, cuando el diodo está apagado y pasa encendido, básicamente no hay un tiempo que analizar. Porque como la juntura es bastante angosta, esto es prácticamente instantáneo. O sea, en el momento que superemos el voltaje de diodo, ya se enciende nuestro diodo. ¿Correcto? Pero si nosotros hacemos la polarización contraria, y ahora tenemos esto, positivo con positivo se repelen, negativo con negativo se repelen, y lo que va a suceder es lo siguiente. La juntura se va a empezar a volver más gruesa. Al volverse más gruesa la juntura, ¿qué es lo que va a pasar con la corriente que trata de circular? La corriente que trata de circular en este sentido, pues simplemente se va a topar con una pared y va a ser igual a cero. Pero esa juntura, hacerse lo suficientemente gruesa para evitar el paso de electrones cuando ya estaban pasando, no es instantáneo. Se necesita un tiempo para acumular una pared lo suficientemente gruesa para que impida el paso de electrones. Y ese sería el tiempo de recuperación inversa. Y además de que esta pared en polarización inversa es bastante mayor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del diodo 1N4007, esta pared puede soportar hasta 1000 voltios en polarización inversa. ¿Ok? Entonces, ese es el efecto que ocasiona como tal en sí el tiempo de recuperación inversa. Es algo físico en sí. Por eso es un parámetro intrínseco del diodo y de cada diodo va a tener su propio tiempo de recuperación inversa. Y influye con respecto al circuito, no es que la frecuencia influye en el tiempo de recuperación inversa. El tiempo de recuperación inversa influye en cómo reacciona el diodo a mayor frecuencia, que es diferente. ¿Okay? Eso con respecto al tiempo de recuperación inversa. Ahora vamos a analizar el circuito recortador. Yo tengo un circuito recortador y, por ejemplo, tenemos nuestra señal sinusoidal y vamos a decir que esta es la señal sinusoidal de casa. O sea, este es 170 voltios pico y menos 170 voltios pico, que es lo mismo que 120 voltios RMS a 60 Hz. Típicamente, y cuando ustedes eran pequeños, seguramente en algún momento deben haber escuchado a su abuela o a su mamá pegarles el grito cuando se iba el suministro eléctrico, o tal vez cuando había una tormenta eléctrica bastante fuerte, decirles, corre, desconéctame la refri, corre, desconéctame el televisor. Cuando eran pequeños, era algo típico. ¿Por qué razón? Porque antes los equipos no venían con protección a sobrevoltaje. En sí, este sobrevoltaje eran ocasionados, por ejemplo, en el momento de reconexión del suministro eléctrico, generaba picos de voltaje. Y en los transformadores más antiguos, si justamente un rayo caía sobre un transformador, también había picos de voltaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues básicamente, si se reconecta el suministro eléctrico, nosotros lo que veríamos es algo así. Un pico. ¿Ok? Estos picos obviamente dañaban los equipos antes, pero hoy en día la gran mayoría de equipos ya vienen con un supresor de picos ya integrado en la parte de la fuente de alimentación del mismo. ¿Ok? Ahora, este supresor de picos puede estar basado
en los elementos, por ejemplo, que ya analizamos del recortador de señales. Pero, ¿qué sucede con el recortador de señales? Con un solo diodo, solo podemos recortar un lado de esta señal. Y yo lo podría definir, por ejemplo, aquí, que me recorte en 171. ¿Ok? Pero yo también puedo agregar otro diodo, pero en otra dirección, junto con el anterior, y que también me corte acá en menos 171. ¿Cuál va a ser el efecto en el circuito? Pues básicamente cuando el circuito lo estemos ya analizando, junto con el supresor de picos, sucede el pico, trata de seguir el pico, pero llegamos a esta parte del recortador y se achata. Lo mismo acá, se achata y por lo tanto, en realidad, el voltaje que le va a llegar al equipo va a estar entre 171 y menos 171, o sea, va a poder ser manejable, pero no recibe el pico de, por ejemplo, 250 voltios, que habría fundido parte del equipo como tal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo puedo conseguir un sistema de supresión de picos basado en circuitos recortadores como tal, y ya es una aplicación que vemos. Pero, si yo ahora lo comparo con una aplicación de limitador, yo, por ejemplo, tengo lo siguiente. Por ejemplo, un circuito limitador, yo, por ejemplo, lo podría utilizar previo a la entrada de una tarjeta de adquisición de datos o de cualquier etapa posterior en la que necesito que esté dentro de un rango determinado siempre. Entonces voy a utilizar el mismo ejemplo de la señal alterna de casa, pero ahora lo que quiero es que esta señal yo poderla ver en la computadora. Obviamente yo en la computadora no la puedo ver en la escala de 170 y menos 170. Si yo intentara conectarlo a un puerto USB esa señal o a través de una tarjeta como tal, simplemente quemo todo. ¿Ok? Pero para eso vienen las etapas de acondicionamiento en la que yo puedo reducir esta señal, la puedo adaptar a una nueva escala, pero si yo me salgo de la escala en la que ya estoy definiendo trabajar, o sea, el rango de trabajo, podría dañar igual el equipo. Por ejemplo, el puerto USB de su computadora, según fabricante, dice que soporta entre 0 y 5 voltios. Si tuviera una tarjeta de adquisición de datos o, por ejemplo, una tarjeta Arduino, también dice, esta trabaja su puerto convertidor análogo digital entre 0 y 5 voltios. Entonces, si yo tengo esta señal de, en este caso, de 120 voltios RMS, yo lo que tendría es, lo conecto al toma corriente y aquí tengo una señal grande, que es como los 120 voltios RMS, pero lo puedo pasar, por ejemplo, a una etapa de transformador y ahora hago que esta señal sea más pequeña. Una vez que está ahí, esta señal sigue estando centrada en 0. Yo puedo venir con una etapa de acondicionamiento y hago que ahora esa señal ya no esté centrada en 0, sino que, por ejemplo, esté por arriba de 0. ¿Ok? Y antes de todo esto, pues, perdón, después de todo esto, nosotros podríamos pasarlo a una etapa de convertidor análogo digital y finalmente eso va a ir al CPU de la computadora. Pero nosotros deberíamos siempre ubicar aquí, entre el convertidor análogo digital, un bloque delimitador. ¿Ok? Básicamente, que siempre me mantenga dentro del rango adecuado para que trabaje bien el convertidor análogo digital. Entonces, ese limitador, por ejemplo, nosotros tenemos la señal que ya está entre 0 y 5. ¿Correcto? Pero si yo tengo esto, en un sentido,
este lo limita como Zener, y en el otro sentido lo limita como diodo. Por la propiedad del diodo Zener, que en sentido cátodo-ánodo aparece el voltaje Zener, mientras que en el sentido ánodo-cátodo es un diodo común. Entonces, solo ese Zener me va a delimitar el siguiente límite en sí. Ese Zener me va a plantear un límite aquí en menos 0.7 como diodo y acá en 5.1 como Zener. Entonces tenemos esos límites. Y si sucede lo del pico de voltaje que les dije, ese pico de voltaje que sucede aquí en la señal original, en todo el proceso que estamos se va a ver igual reflejado. Entonces significaría que eso aquí podría provocar un pico y un pico que dañaría ya mi parte de adquisición de datos o en este caso el convertidor análogo digital. Entonces, pero como ya tendríamos implementado un circuito limitador porque solo nos interesa trabajar entre 0 y 5, entonces la señal final, lo que nosotros veríamos es similar a lo otro. ¿Ok? Y por lo tanto, en ese aspecto la tenemos limitada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el circuito limitador y el circuito sujetador? Netamente cómo se implementa y la etapa donde se implementa. El circuito limitador lo implementamos aquí, donde está este cuadro verde, mientras que el circuito recortador debería implementarse a la entrada. ¿Ok? Y de esa manera trabajan los dos circuitos. ¿Estamos claros hasta ese punto, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna consulta adicional que haya surgido luego de estas dos explicaciones que le hice? Muy bien, entonces, Profe, ¿vamos? Dígame. profe, sí, en el dibujo que usted hizo, Ya. ¿en dónde iba el circuito limitador? Disculpe, creo El que limitador va justo antes del convertidor análogo digital. ya, Y ya, el corta. supresor de picos, en cambio, va justamente, que es básicamente el recortador, debería ir a la entrada, antes de cualquier otra etapa. Ya, perfecto. ¿Ok? Eso era perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la parte de la simulación. Y para la simulación vamos a analizar es al circuito 3, en este caso, al sujetador. Entonces, vayan abriendo ORCAD. Yo les voy a compartir en este momento, por el chat de Zoom, el archivo respectivo. Muy bien. En este momento, en el chat de Zoom, ustedes encuentran un archivo llamado circuito3.rar. Este archivo lo van a descomprimir en alguna carpeta de ustedes. Es una carpeta también, llamada del mismo nombre, circuito 3. Ustedes van a abrir ORCAD. Una vez que ya ORCAD esté completamente cargado, van al menú File, Open Project, abren la carpeta circuito 3 y ahí abren el archivo OPJ, que es el único que básicamente les va a salir para seleccionar en esa carpeta. ¿Ok? Una vez que ya esté cargado el circuito, quiero que hagan las siguientes pruebas. Quiero que prueben a una frecuencia, o sea, que ustedes van a modificar la frecuencia de la fuente de entrada a 10 Hz, ¿ok? A 1 kHz y a 500 kHz. A 10 Hz, a 1 kHz y a 500 kHz. Obviamente, en cada una de estas pruebas, ustedes deben modificar el tiempo máximo de simulación para que podamos ver 3 periodos de la señal. Típicamente, en cualquier sistema donde tengamos un circuito que tiene una señal periódica, mínimo se necesita ver 3 periodos de la señal para poder determinar cómo se va a comportar de ahí en adelante. Entonces, ustedes, Las frecuencias, por favor. 10 Hz, 1 kHz y 500 kHz. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer simplemente? 1 sobre la frecuencia, ya tienen el periodo, ese periodo lo multiplican por 3 y ese es su tiempo de simulación en cada caso. ¿Ok? Entonces, para esto les voy a dar 15 minutos
entre que se termina de cargar bien el ORCAD y ustedes hacen las simulaciones. Y al final voy a pedir un voluntario que nos comparta pantalla y nos explique cuáles fueron los efectos de estas 3 frecuencias sobre el circuito sujetador. Obviamente yo también voy a complementar lo que ustedes me van diciendo, o en este caso, si por alguna razón noto de que algo más podemos complementar ahí, lo complemento, ¿no? Y, o si no hay voluntarios, pues escogeré a uno al azar simplemente. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento tienen 15 minutos para hacer la simulación respectiva. En esos 15 minutos yo vuelvo a habilitar mi micrófono y consulto quién quiere ser voluntario o quién o yo ya elijo una persona, ¿no? Entonces, repito, las frecuencias de prueba son 10 Hz, 1 kHz y 500 kHz, ¿ok? Recuerden cambiar adecuadamente el tiempo de simulación en cada caso para ver solo 3 periodos de la señal. Y con ello, pues, al final, concluimos, ¿no? En este caso, pueden hacer, por ejemplo, tener los perfiles de simulación ya listos, ¿correcto? Solo cambian el perfil de simulación y cambian en efecto el circuito de ser necesario. O, en su defecto, pueden ir haciendo cada simulación, pero van pegando la captura respectiva en un Word y también la pueden mostrar. Pero igual, tengan abierto el ORCAD porque les puedo pedir alguna modificación en ese instante, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, 15 minutos, jóvenes. Muy bien. Ese es el resultado a 10 Hz, ¿correcto? Sí, a la frecuencia de 10 Hz. Muy bien. ¿Qué notamos en la primera con respecto al sujetador? ¿Qué sucede, joven Mera? Sucede que se está comportando como un recortador de señal, más no como un sujetador, como se puede apreciar en la trayectoria de color rojo. Muy bien, exactamente. A 10 Hz, ¿qué es lo que sucede? La señal de entrada es tan lenta que le estamos dando tiempo suficiente al capacitor de descargarse. Y en realidad se aprecia incluso en el primer semiciclo. Recordemos que en el sujetador el primer semiciclo suele ser idéntico en el BI entre BI y B sub 0. Pero en este primer semiciclo positivo ya se nota una diferencia entre las dos señales. ¿Por qué? Porque le estamos dando tiempo al capacitor de cargarse y de descargarse. Por lo tanto, el efecto de sujeción en realidad no está sucediendo como debería y el efecto final, es, tal como lo dijo el joven Mera, parece más un recortador que un sujetador. Muy bien, pasemos a la siguiente frecuencia, joven Mera. ¿Qué me puede comentar de esta, joven Mera? Para esta frecuencia sí se está comportando como un sujetador como tal, manteniendo, no dejando a esta frecuencia es el tiempo suficiente para no permitir que el capacitor se descargue. Muy bien. Como podemos observar, tanto la forma de onda a partir del segundo semiciclo, la forma de onda, en este caso es prácticamente idéntica, está elevada y en este caso también debería coincidir que el voltaje BQ0 pico pico es igual al BI pico pico. Incluso se lo puede medir ahí y aparentemente es lo mismo, ¿no? Joven Mera, por favor, ubíquese en el punto de inflexión que mencioné en la explicación, o sea, en el pico de la señal negativa, el primer semiperiodo negativo, eso. Justamente en el punto de inflexión, póngase en la señal rojo, ahí se nota que a partir de ese punto la señal empieza a crecer, ¿verdad? Sí. Muy bien, tenga eso en mente, muéstreme la siguiente frecuencia. ¿Qué sucede en esta frecuencia, joven Mera? Aquí sucede que el punto de inflexión es más pronto. ¿Ya? Sí. Y además no se puede apreciar muy bien la forma de onda de un sujetador como tal. Ya. A ver, netamente, lo de que el punto de inflexión no coincide con el cambio, se debe justamente aquí al tiempo de recuperación inversa. ¿Por qué razón? A esta frecuencia ya el diodo no logra hacer la conmutación adecuada y como tal la señal hace un cambio tan rápido que el diodo va a tratar de apagarse, pero como no lo puede hacer tan rápido, ya el efecto de sujeción ya no se logra. Aunque por más de que en el primer semiciclo podemos observar de que efectivamente B sub 0 es igual a B sub I en el primer semiciclo, pero ya de ahí en adelante ya no logramos el efecto de sujeción. Ahora no es por la frecuencia,
No es porque el capacitor no logre cargarse o no logre descargarse. Es efecto del tiempo de recuperación inversa del diodo, que en este caso a la frecuencia de trabajo, él no puede reaccionar. ¿Ok? Entonces, netamente, como les mencioné al inicio, el tiempo de recuperación inversa es un parámetro físico que está involucrado todo el tiempo en el diodo, y por esa misma razón, para poder trabajar, por ejemplo, con un circuito sujetador a 500 kHz, deberíamos trabajar es con un diodo de alta velocidad. Entonces, en ese aspecto, él podría hacer la sujeción sin mayor inconveniente, ¿no? Pero en este caso vemos que efectivamente el tiempo de recuperación inversa es lo que está ocasionando aquí el problema, y como tal, el efecto que habíamos mencionado anteriormente. Muy bien, joven Mera. ¿Puede detener la compartición de pantalla? Joven Mera, cuando usted haga el informe, en la sección de preguntas, solamente escriba que participó en la sección de simulación en tiempo real en la clase. Le va a avisar lo mismo a su ayudante. ¿Ok? Él obviamente va a confirmar conmigo, y la parte de las preguntas las va a tener ya calificadas. O sea, usted solo va a hacer las otras dos secciones del informe. ¿Ok? Listo, profesor. Para el resto de jóvenes, por favor, anoten las preguntas para el informe. Para el circuito 2. Para el circuito 2. ¿Cuál es el efecto en B sub 0? ¿Cuál es el efecto en B sub 0 de invertir la orientación del diodo y de la fuente? ¿Cuál es el efecto en B sub 0 de invertir la orientación del diodo y de la fuente de seno? Estamos hablando del ramal del diodo. Básicamente, ¿qué quiero que hagan? Cojan el circuito, desconectan el diodo, le dan la vuelta y lo vuelven a conectar. Y lo mismo con la fuente. Cogen la fuente, desconectan la fuente, le dan la vuelta y lo vuelven a conectar. ¿Ok? Entonces, una vez que están conectados los dos en sentido contrario, cogen, lo vuelven a simular, y ¿cuál es el efecto? ¿No? Obviamente esto no es necesario que lo simulen en realidad. La respuesta de las preguntas, ustedes las describen en texto y la justifican, ya sea con un cálculo numérico o, en este caso, con una pequeña simulación. ¿Ok? En las preguntas, la simulación es opcional. ¿Cómo ustedes justifican su respuesta, que la escriben en texto? Es dependiendo de ustedes. Puede ser con un cálculo numérico o con una simulación. ¿Ok? La pregunta número 2. ¿Cuál es el efecto en el circuito 3 de cambiar el valor del capacitor a 100 nanofaradios? ¿Cuál es el efecto de cambiar el valor del capacitor a 100 nanofaradios? Esta pregunta es para el circuito 3. ¿Ok? Esas dos preguntas nada más, jóvenes, por ahora. Profesor, disculpe, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Cuál es el Invertir efecto? el diodo y la fuente. A ver, la primera pregunta es invertir el diodo y invertir el sentido del diodo, y invertir el sentido de la fuente. Esa es la primera pregunta. Y eso es para el circuito 2. La segunda pregunta es para el circuito 3 y es: ¿cuál es el efecto en B sub 0 de cambiar el valor del capacitor a 100 nanofaradios? Muy 100 bien. nanofaradios. Sí. Recordemos que el informe está compuesto de 3 secciones: preguntas con su debida justificación, detección de errores, que ese ya lo tienen en el aula virtual, aunque no recuerdo si ya está habilitado. Si no, lo habilito más tarde. En este caso, esto les aparece como una evaluación en aula virtual, ¿ok? Detección de errores. Pero ahí no van a poder responder nada ni subir nada. Lo único que deben hacer de esa evaluación es hacerle la captura de pantalla al tema, que es el enunciado con el circuito, y lo guardan. En el momento que ustedes vayan a hacer su informe, dentro de estos 7 días que tienen para poderlo presentar, porque aquí tienen hasta el próximo jueves a las 11:59 para subirlo, en estos 7 días, cuando ustedes ya lo vayan a hacer, ya tienen la captura de su tema y solo lo resuelven. ¿Qué es detección de errores? Pues buscar el error, identificarlo, explicar cuál era
y cómo lo corrigieron. Y ahí sí, de forma obligatoria, la simulación del circuito original y del circuito corregido. Y la tercera sección del informe son las conclusiones. Las conclusiones son generales con respecto a la práctica y a los circuitos que hemos analizado el día de hoy, ¿ok? En el formato que creo que tienen subido es un formato ya un poco más antiguo. Ese formato, por favor, creo que incluía recomendaciones. Recomendaciones como tal, no la tomen en cuenta, ¿sí? Simplemente, las tres que les acabo de mencionar, que son preguntas, detección de errores y conclusiones, ¿sí? Recuerden que de aquí tendríamos la práctica número 2 en 15 días y cuando el mismo día que ustedes ya entregan el informe, ese mismo día se habilita el enlace para la prepráctica número 2, la misma que la pueden entregar hasta el mismo día de la clase, pero 1 hora antes de que inicie, ¿no? Dígame, Profe, joven Laura. la sección de detección de errores no entendí bien, es que no la escuchaba bien tampoco. La sección de detección de errores es una evaluación que les va a aparecer en aula virtual, que ya está subida, pero no recuerdo en este momento si la tengo habilitada o todavía no. Si no, la habilito más tarde cuando termine todos los paralelos del día de hoy que tengo que dictar. Detección de errores, usted debe sacar el tema de la evaluación, la va a tener ahí y lo va a resolver dentro del informe. Debe buscar cuál es el error, explicar el error y explicar cómo lo corrige. Y de forma obligatoria en ese tema sí tiene que hacer la simulación del circuito original dado y del circuito corregido. ¿Ok? Listo. Ingeniero, una consulta. Esta clase podemos verla más tarde. Normalmente mis clases las termino subiendo el fin de semana. Porque yo, por ejemplo, tengo, digamos, a ver, de principios de electrónica tengo como 8 o 9 paralelos. Entonces yo no grabo todos los paralelos. Grabo, por ejemplo, 2 o 3. De esos 2 o 3 que grabo, escojo el mejor que yo considero en el que fue más nutrido el foro, porque es lo único que es diferente, porque la explicación del inicio es lo mismo, lo que les explico en la pizarra también es lo mismo, y típicamente las preguntas son las mismas. El foro es lo único que difiere un poco entre paralelo y paralelo, pero siempre lo trato de orientar a las mismas dudas o van saliendo las mismas dudas de forma generalizada. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta semana ustedes fueron uno de los paralelos que yo grabé. Entonces, ya el día viernes o el sábado yo elijo de los 3 paralelos que he grabado, cuál voy a subir, lo publico en el canal de YouTube, por eso normalmente se les dice suscríbanse para que les llegue la notificación de un nuevo video publicado, o en su defecto les mando el enlace del canal del video en el canal de YouTube ya por los grupos de WhatsApp. Pero eso típicamente siempre lo hago el fin de semana, entre viernes y sábado, porque ahí ya he terminado todos los paralelos de la semana y por lo tanto ahí ya pueden empezar a revisar la clase nuevamente. ¿Ok? Típicamente eso hago con todas mis materias. ¿Alguna otra consulta? Solo se resuelven las preguntas, la sección de detección de errores y las conclusiones. Eso nomás es la práctica, ¿no? El informe, sí. Ya. Nada más. No es tan largo el informe en sí. De aquí, pues básicamente, jóvenes, nos veríamos en 15 días, ¿ok? Para la práctica número 2. Joven Ruiz, ¿tiene una consulta? Profesor, sí, en la pregunta 2, al momento de que la volvió a decir, mencionó algo de un B sub 0. ¿Podría indicarle de nuevo, por favor? O sea, ¿cuál es el efecto en B sub 0 de cambiar el valor del capacitor a 100 nanofarados? Es que típicamente todos los circuitos, cuando les digo un cambio, el cambio hay que ver qué provoca en B sub 0, que es la salida, ¿ok? O sea, básicamente siempre es el efecto sobre B sub 0. Y lo mismo sucede con la pregunta 1. A la larga, el efecto de invertirlo, los elementos van a tener lo que ver en B sub 0. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Muy bien, jóvenes. Eso sería todo por la sesión del día de hoy. Nos veríamos en 15 días. Espero que tengan un buen día en lo que queda y un buen fin de semana que ya estamos muy cerca, ¿no? Pasen bien.